comunicaciones recibidas son las siguientes. El oficio 321 de 2023 de la ANIR, con el que responde el oficio de la Comisión 05-2023 relativo a becas Chile. El oficio ordinario número 425 de la Ministra de Ciencia, con el que responde el oficio de la Comisión, en donde indica que se gestionó la respuesta a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. El oficio ordinario 544 de la Superintendencia de Educación Superior, con el que remiten informe en cumplimiento de las glosas presupuestarias 04.05 y 06 al 30 de junio de 2023. Además, se recibió una invitación de la directora del Comité Coordinador del Consorcio de Universidades por la Infraestructura Integrada y Segura de Datos para Chile, señora Paz Hermosilla, en que invita a la presidenta o un integrante de la comisión a participar de la visita al Reino Unido Infraestructura Integrada de Datos, la cual se efectuará entre el lunes 13 y el viernes 17 de noviembre en Londres y se adjunta al programa de la misma. Se encuentra presente la señora Ministra de Ciencia y Tecnología y la directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para la cuenta que está en tabla, presidente. Muchas gracias, secretario. Si le parece, vamos de inmediato al tema Becas Chile, que era el tema que habíamos puesto en tabla a petición del senador Durresti en la sesión de hace por lo menos varias semanas. Así que le damos la palabra, no sé quién va a hablar primero, ministra, directora. Perfecto. Perfecto, voy a ponerlo acá. Senadores, muchas gracias por el espacio. Trajimos una presentación en conjunto con la directora de la ANIR, por la que vamos a pasar, espero que brevemente. La preparamos con harto contenido, precisamente para que se puedan quedar con ese contenido y si es que ven necesario profundizar en alguna reunión siguiente, lo tengan ahí a disposición. Ordenamos la presentación en tres partes. Una muy breve respecto de la función de el capital humano o formación de personas dentro de la política de CTCI, algunos datos específicos sobre becas en el extranjero. Sí. Presidenta, disculpe, ¿podemos pedir que nos impriman las presentaciones para tenerlas? Porque si no, para poder rayarlas, para poder comentarlas, siempre es bueno tener una copia para los senadores presentes. Perfecto. Durante la presentación vamos a hablar de becas en el extranjero en lugar de becas Chile, porque genera harta confusión becas Chile y becas en Chile, entonces hicimos ese ajuste en el fondo. Y finalmente algunas acciones que están en ejecución, que son los temas en los que hemos estado trabajando. Muy brevemente respecto de capital humano, y aquí tengo dos láminas que lo que buscan hacer es, tres láminas más bien, es explicar el rol que tiene la formación de personas en estudios de doctorado dentro del sistema. Los estudios de doctorado son la puerta de entrada al mundo de la ciencia y la tecnología, y no solo en el ámbito de la investigación, sino que también en el sector privado y en el sector público. Hoy día nuestro sistema gradúa de doctorado alrededor de 1.800 personas por año, y esas personas entran o al mundo privado o hacen una carrera académica a través de fondos de investigación asociativa y aplicada, o ingresan al mundo público, ¿verdad? Eso es como los caminos por donde entra, y esto es un sistema, y por lo tanto, a medida que vamos haciendo ingresar a nuevos doctores al sistema, esto va haciendo y engordando las capacidades que tiene nuestro país de generar ya sea políticas públicas o innovaciones en el sector privado o mayores investigaciones a partir de la generación de conocimiento. Dale a la siguiente. Hoy día, este es un mapa de Chile que está con un gráfico un poco más explicado en la lámina siguiente, pero la curva lo que muestra es la cantidad de doctorados o de personas con grado de doctorado por las distintas regiones. Y como ustedes pueden ver, hay un gran pico asociado a la región metropolitana, uno más chiquitito a Valparaíso y otro hacia el sur de Chile, que es en el fondo lo que vemos en Concepción, que es más bien el centro que el sur, pero que son los espacios donde tenemos mayor concentración. Dale a la siguiente. Y esto es el mapa de Chile, pero puesto de acuerdo a la cantidad de doctorados que están trabajando, de publicaciones indexadas, de investigadores con jornada completa asociada a la investigación y de patentes en los últimos 5 años. Y lo que podemos ver es que la relación es exactamente igual. O sea, mientras más doctores tenemos,
más publicaciones tenemos y más patentes tenemos. Y esto lo que nos da cuenta es de que esto es un ciclo, o sea, que no sacamos nada con invertir en investigación aplicada, si es que no viene de la mano con invertir en capital humano, y que cuando hacemos inversión en capital humano lo que hacemos es hacer crecer al sistema en su conjunto. Lo interesante de este gráfico, en el fondo, es que tenemos regiones en el país aún donde la presencia de doctores, de publicaciones y de patentes sigue siendo extremadamente baja. Y eso es preocupante no solo porque tiene un impacto en el desarrollo que tienen estas regiones, sino que porque desde la perspectiva de la política pública es complejo de resolver. No se trata solo de mandar a 2 o 3 personas con grado de doctorado, sino que hay que generar escuela, ¿verdad? Hay que armar un grupo, ese grupo tiene que poder investigar, tiene que formar a otras personas y se va como construyendo una masa mínima de investigación que es lo que permite que estas cosas ocurran, y eso toma años, y como les decíamos en la lámina anterior, el capital humano o la formación de capital humano es la puerta de entrada a este sistema. Ahora, esto, que ha sido un componente transversal de las políticas de ciencia y tecnología desde su inicio, desde la creación de CONICYT, que se habla de la formación de personas, con distintos instrumentos que han pasado por distintos ministerios además, tiene un marco normativo que no es tan sencillo y que va a explicar la directora para después pasar a los específicos de que tenemos hoy día en becas en el extranjero. Senador Durresti. Presidenta, disculpe llegar un poquito tarde, estábamos en otra reunión. Saludar a la ministra y a la directora de la agencia. Yo lo que le pediría, mire, yo he participado en esta comisión hace 9 años y participé en la discusión, algunas de ustedes venían o otros venían cuando nos dimos la discusión de generar un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para cambiar el estado de arte de las cosas. Y una de las grandes discusiones era que en la situación de doctorados y de posgrados era un desconocimiento absoluto. No sabíamos cuántos hay, no sabía quién los asigna, no sabía quiénes son, si son los amigos de, son los parientes de, son los compadres de. Y eso yo veo, usted no estuvo la semana pasada, ministra, por su intermedio, tuvimos que reiterar con bastante énfasis la respuesta que por obligación usted tiene que dar al Parlamento como ministra. Pasaron meses para que se respondiera este oficio y tuvimos que insistir y perseverar. Aquí no está toda la información. A mí me gustaría saber los nombres de las personas, de quiénes son los beneficiarios. Ojalá que no nos encontremos con sorpresas de nombres repetidos o con estrecha relación de vínculos de parentesco o de dependencia de quienes asignan. Primera cosa. Segundo, en la información que acá parcial se ha entregado, en la página número 2 del oficio que se ha entregado, con respecto al estado de evolución de becas, me permito señalar lo siguiente, que esto es brutal. Becas cerradas 132, sale un punto abajo, dice becarios cuentan con resolución que extingue la obligación y alza cauciones. ¿Qué es lo que es eso? 132 personas. ¿Qué es lo que ocurrió? Segundo, incumplimiento de obligaciones 12. O sea, personas que no han incumplido, que el Estado de Chile les entregó una beca para que se perfeccionaran y no volvieron. Es obligación del Ministerio que, sabiendo de la comisión de un acto de esta naturaleza, me imagino que estarán las querellas presentadas. Y me gustaría, por lo mismo, por su intermedio, Presidenta, que la ministra y la agencia nos entregue las copias de las querellas y las fechas en las cuales se presentaron contra esas personas, con individualización de quiénes son los becarios que no han cumplido. En verificación de cumplimiento de obligaciones, 61 personas. Cuando nosotros creamos el Ministerio y la agencia, es precisamente para que este mar desconocido tuviera una lupa de claridad, y para eso se estableció el Ministerio. Y usted sabe, ministra, yo he alabado mucho la labor, especialmente las Ceremis que ustedes tienen a lo largo del país, que se han cumplido buenos estándares, pero me parece inadmisible que nosotros tengamos 61 personas en verificación. O sea, que no sabemos si devolvieron la beca, si entraron a Chile, si tienen un local de comida rápida, o qué están haciendo. O sea, cuando el Estado de Chile destinó dinero, fondo para estas personas, ¿para qué preguntarles si están en regiones? Esa curva es escandalosa desde el punto de vista de la concentración. Entonces, nosotros estamos acá entregando becas que no sabemos a quién. Me gustaría saber cuál es el criterio y que tomemos el acuerdo que se entregue con nombre, apellido, institución respecto a la cual está
para cruzar las informaciones como corresponde, que uno de los objetivos fue precisamente generar capital social, científico en las regiones, direccionando, y para eso está la agencia, para eso está el ministerio, para direccionar, y no que simplemente los amigos de turno sean los que se doctoran y vamos formando una camarilla de esa situación. Y desde el punto de vista institucional, ministra, 12 personas con incumplimiento de obligaciones y 61 en verificación. Si la cosa es claro, si ingresaron al país o no ingresaron, si están trabajando o no. Entonces, que usted nos diga que hay 61 personas en proceso de verificación, me parece sorprendente de un ministerio. Es obligación de usted y de la agencia velar por el correcto cumplimiento de la capacitación y que estas personas cumplan. Esto no es, si bien es una beca, no es un favor. El Estado de Chile y todos a través de la ley de presupuesto damos fe para que se formen, pero para que devuelven, no para becarlos simplemente que hagan lo mismo y se queden afuera ganando plata privadamente. Entonces yo quiero preguntarle expresamente dónde están las querellas, quién está a cargo de esas presentaciones y el listado de nombres y apellidos de todos los beneficiarios y particularmente los que no han devuelto, estos 61 en proceso de verificación y el incumplimiento de... Yo recuerdo, con esto termino, Presidenta, perdone que me sulfure o me enoje. Hubo un candidato a Contralor General de la República en este país que no había devuelto la beca. Y me compré un tremendo conflicto con mi gobierno, el gobierno de la Presidenta Bachelet, por haber denunciado esa situación. Un señor que aspiraba a ser Contralor General de la República y no había devuelto el doctorado, no había cumplido. En este país, y yo le pido a usted, ministra, por intermedio, que se haga cumplimiento de esto. No más amiguismo, no más en función de la ciencia que estas personas no cumplan. Son chilenos y chilenas como cualquiera y el Estado les da una beca para que cumplan. No para que tengan una flexibilidad de hacer lo que quieran. Eso no es correcto. Gracias, senador. Vamos a dar la palabra al senador de Cast. Luego le damos la palabra nuevamente a la ministra. Gracias, Presidenta. Bueno, además de saludar a la ministra y la directora, primero me gustaría también, si podemos, si nos pueden repetir de nuevo el presupuesto anual que está destinado a toda esta área. Creo que es importante siempre ponerle un borde a la parte presupuestaria, más allá de que está en la ley de presupuesto. Segundo, si de nuevo nos pueden hacer un breve recuento del tema de selección. Yo creo que es bien importante lo que decía el senador Turresti, de que en el fondo, en un tema tan relevante, tan crucial, despejemos cualquier duda de que solo el mérito, solo la calidad técnica y solo la excelencia es lo que prima en la selección. Y, por lo tanto, además del presupuesto, que nos puedan describir brevemente aquello. Y, por último, yo creo que el tema de las becas y de su cumplimiento, volviendo también a la reflexión que hacía el colega, hoy día, si uno pensaba hacia el futuro, tal vez es menos evidente de que lo que quisiéramos es que simplemente se cumpla con volver a Chile. ¿A qué voy con esto? Yo concuerdo con el senador que si hay una norma vigente se tiene que cumplir, o sea, el compadre que no cumplió tiene que... O sea, estamos mal, ¿no? Pero pensando hacia el futuro también, si vamos a invertir recursos públicos en facilitarle una beca a un grupo de personas para que estudie con el más alto nivel, desde el punto de vista racional, ¿qué es lo que hace que justifique que Chile invierta esos recursos? ¿Cómo lo recupera? Que vuelva a Chile y que tal vez no haga ningún aporte de nada, entre que esté en Estados Unidos, que esté en Europa, en Chile. Entonces, la pregunta que me hago, ¿no será bueno repensar estas becas para que eventualmente la exigencia no sea simplemente volver al territorio nacional, sino que la exigencia sea, por ejemplo, que esté asociado a algún tipo de investigación en el área productiva, en un área estratégica de Chile? Por ejemplo, el tema medioambiental, por ejemplo, el tema energía verde, el tema de los salmones, da lo mismo. Pero en el fondo, ¿cómo sacarle más partido? Porque, está bien, hace 30 años atrás queríamos tener capital humano y que volvieran a Chile a tratar de compartir ese capital humano, punto. Pero hoy día ya la cosa, necesitamos darle una vuelta de tuerca. Yo creo que esa vuelta de tuerca es decir, mire, ¿sabe que usted puede que se quede en Boston trabajando? Pero ¿sabe qué? Yo le voy a exigir no que físicamente esté en Chile, sino que usted la investigación que haga y los papers que publique se asocien a la industria chilena, por ejemplo.
o al ámbito social chileno, porque alguien podrá estar investigando un medio ambiente que no necesariamente tiene que ver con la industria, pero que puede ser muy relevante para el conocimiento chileno. Somos un laboratorio natural. Entonces yo, ministra, ahí le pregunto, ¿qué están pensando, más allá que yo comparto con el colega de que aquellos que hoy día las normas actuales no lo cumplen tienen que enfrentarse a la justicia? Pero de cara al futuro, a mí me encantaría que estas becas tuviesen algún tipo de impacto en el crecimiento económico, en el desarrollo de nuevas industrias. Porque sabemos además que el conocimiento de frontera es un bien público, por lo tanto ninguna empresa tiene incentivos por sí mismo a desarrollarlo, porque al final se van a beneficiar todas las empresas. La hace una, los paga el costo una y se benefician 100. Por lo tanto, sí corresponde a una externalidad positiva, como es la investigación aplicada en procesos productivos, que estas becas tal vez estén más vinculadas a aquello, y me da la impresión de que eso no ocurre. Sí tenemos fondos de investigación que están asociados a procesos productivos, pero eso es otra cosa. Pero no tenemos carreras docentes y académicas de investigación que tengan vínculo a aquello. Así que esas tres preguntas, el presupuesto, la selección y si es que eventualmente las normas de cumplimiento para eximirse de la responsabilidad de que el Estado de Chile le financió podrían estar vinculadas más a temas más aplicados. Gracias, senador Kast. Yo agregaría en la reflexión que se hace, le doy de inmediato la palabra, senadora, en la reflexión que se hace una variable adicional, porque efectivamente a lo mejor hoy día no tiene sentido que vuelva si es que desde fuera va a ser un aporte a la investigación, el desarrollo productivo. Y si esa persona, producto de la expertise que ganó, se destacó, etcétera, tiene una posibilidad de trabajo que no sea compatible con aportarle al país, que pague la beca. Porque hay otros que van a necesitar ese recurso y no tiene por qué ser gratis. O sea, puede que lo devuelva con aporte en desarrollo, innovación, que sea importante para el país, o que derechamente no vuelve, pero lo paga. ¿Por qué? Porque no es justo que con el recurso que él estudió, que es de todos, nadie se vea beneficiado. Como para un eje más de consideración. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la ministra también, a directora Dani. Sí, están presentes. Yo me quiero sumar a las inquietudes que se han planteado. Yo lo quiero plantear a nivel de hipótesis. Primero, usted señalaba, ministra, que más doctorados, más publicaciones, más patentes. Pero yo planteo que eso no se ha traducido, le podemos llamar ciencia aplicada, pero en lo cotidiano no se ve. Yo lo planteo así, porque por publicaciones yo conozco la experiencia del Centro de Investigación en Ecosistema de la Patagonia, que se financia con recursos del gobierno regional, donde en su minuto como intendente regional también reforcé mucho, porque siento que tengo un compromiso con eso. Pero claramente algo está pasando en el país que no ha tenido esa expresión. Yo lo quiero plantear a nivel de hipótesis. Por lo tanto, supongo que hay que tomar algún tipo de medidas distintas. Yo creo que, por un lado, que son los temas de prospectiva. ¿Dónde vamos y lo decía el senador Kast, cuáles son las áreas estratégicas del país? En términos de desarrollo productivo, de desarrollo económico, de los temas de frontera, salud, inteligencia artificial, los temas de transformación digital. Y ahí, claro, que me llama la atención porque, por ejemplo, yo sé que es doctorado a un nivel más alto, pero en transformación digital y revolución tecnológica hay solo 9, que fue el 2020. El 2022 no hay registro de eso. Entonces, un país que está haciendo una apuesta en materia, que yo creo que es una condición, ni siquiera es una apuesta, hoy día país que no hace eso queda en el pasado, versus magíster 699, y magíster en áreas prioritarias son 132. Entonces, a mí no me cuadra la distribución respecto a las becas. Entonces, efectivamente, si hay consideraciones de áreas estratégicas o no, porque no lo veo en el reporte que ustedes como agencia nos hicieron llegar. El tema de la devolución de las becas, obviamente que hay que verlo de acuerdo a los contextos actuales, pero tengo la impresión de que no hay muchas exigencias. Y eso es algo, la pregunta es cómo se cambia eso. Yo creo que hoy día no da para más, hay que cambiar esa dinámica. Primero, priorizar bien, tengo la impresión que no está ocurriendo, y por otro lado, que las devoluciones
porque el tema no es si está, lo decía usted, Presidenta, en la región metropolitana o no, pero claramente, independiente de dónde esté, tiene que haber una contribución. La devolución yo la entiendo así. El Estado se hizo parte para la formación de un capital humano ahí importante, pero pensando en el desarrollo del país. Y tengo la impresión que en esas brechas lo mismo pasa con los centros de investigación. Esta es una cosa media perversa porque los obligan a tener publicaciones, pero eso no es un incentivo para gatillar sectores estratégicos y generar mayor desarrollo. Hoy día la agenda de crecimiento yo creo que en este país es vital. Y en los temas futuros hay un déficit de profesionales STEM, entiendo, de 6.000, no tengo clara la cifra, pero que hay un déficit, hay un déficit. Entonces, ¿por qué no poner parte de las apuestas ahí? Y si han sido 9 del 2018 en adelante, y en el 2022 y el 2021 no hay registro, más allá de la pandemia, porque empezó el 2020, me aparece la pregunta. Así que al menos dejar esas cosas planteadas, Presidenta. Gracias, senadora. ¿Órdenes? Senador, para hacer la ronda de inmediato y así la ministra puede. Bueno, parece que llegó el minuto de las preguntas y vamos a escuchar primero, pero concuerdo con lo que se ha señalado, ministra, por su intermedio, Presidenta, en el hecho de tener una visión estratégica, porque tenemos que priorizar los recursos. Y ahí viene la primera pregunta, ¿cuál es la visión estratégica del Ministerio? Le hemos puesto recursos en la ley de presupuesto para tener, y en algunas leyes de presupuesto incluso definimos las áreas prioritarias. Me sorprendió que haya 2 regiones sin estudio de doctorado en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, eso es lo que es STEM. Ya ahí hay un problema, o sea, tenemos un problema porque ni siquiera estamos obligando a la región, ¿sabe? No necesitamos más doctores en literatura inglesa. Quiero citar a la Universidad de Oxford, la universidad más antigua del mundo, donde probablemente tenemos muchos doctores en literatura inglesa, pero esa universidad desarrolló el modelo, por ejemplo, uno de tantos, no solo en el área médica, me voy a referir al área de ciberseguridad, el modelo Madurez de cibercapacidad de naciones, que es el que usa la OEA para medir a toda América Latina. Y no tenemos a nadie doctorado en ciberseguridad haciendo una investigación con la Universidad de Oxford, cuando es el modelo de excelencia por el cual se nos mide a nosotros. O sea, nuestra política pública no conversa con la investigación que tenemos. Así de claro, no conversa. Pero eso obedece a un plan estratégico de definir las áreas en las que tenemos que ser potentes y poderosos. Y ahí es donde tenemos que poner los recursos y ojalá, y no lo vi, el tema de género también, no dejarlo atrás, porque tenemos oportunidades que se pierden algunas veces a edad temprana. Quiero entonces, Presidenta, referirme a algo que parte un poco antes. Para poder llegar a estudiar un doctorado hay que primero haber aprobado un CIMSE matemática adecuado. Y los niveles hoy en día nos indican que en las matemáticas vamos cada vez menos. Tenemos que hacer un esfuerzo importante, partir con, ojalá, el Ministerio apoyando las Olimpiadas de Matemáticas y mandando a los mejores afuera a competir afuera. O sea, tal como se hace con los deportistas de alto rendimiento, partir con esas niñas y niños que tengan la oportunidad de encontrarse con el mundo de verdad. Y eso más o menos es el 60% de la humanidad en estos momentos, el 40% está en el ámbito humanista. Nosotros estamos al revés. Estamos exactamente al revés. Tenemos el 60% en el ámbito humanista y el 40% en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Eso es lo que tenemos que primero cambiar. Y eso obedece a un plan estratégico. Después viene a qué vienen. Y ahí nos faltan centros de investigación, pero ya no de la investigación básica, de los papers, de la investigación avanzada. Si queremos crecer, estamos en el 0.3% del PIB al 1%, tiene que ser no para más papers, tiene que ser para más investigación aplicada a aquellos temas relevantes para la región. El Instituto de Tecnología Limpias del Litio en el norte, la ciberseguridad que esperamos que esté en Valparaíso, y así, cada región que tenga un sello distintivo. Y eso le hace bien a la región, le ayuda a vincularse, a relacionarse con el mundo. Yo quiero entonces también preguntarle por los centros de excelencia europeos. ¿Qué va a pasar con ellos? Hemos hecho una apuesta de traer alta tecnología europea, nos tocó quienes fuimos a Barcelona, por su intermedio, Presidenta, la senadora Órdenes, vimos lo que hace el EITAT en Barcelona. Bueno, ¿por qué no podemos tener a la misma escala lo que se hace acá en Chile? Y tercero, y terminando, yo creo que la inversión que se hace en el capital humano, si no va de la mano con el laboratorio especializado, tenemos un problema. Porque ese investigador que llega a un laboratorio que probablemente con los recursos que había dio para una partecita y le falta. Entonces, no solamente es un tema de la persona, el conocimiento, sino que las capacidades que le entregamos. Y esa infraestructura es la que tenemos que levantar, porque no sacamos nada con traerlo si aquí no van a tener cómo seguir avanzando.
Entonces, pedir esas precisiones, si es factible, las prioridades estratégicas, cómo vamos a revertir esto que las regiones siguen con este grado de libertad y cómo vamos a poder, de alguna manera, salir de la trampa que tenemos hoy armada en investigación básica con los papers para avanzar a la investigación aplicada. Eso sería, Presidenta. Muchas gracias. Sí. Yo solo para especificar mi pregunta, para ayudarla, en caso de que quisiéramos cambiar los requerimientos de retribución, ¿qué herramienta legal tendría que ocuparse? ¿Es un decreto, es una ley? ¿Cómo se maneja esta cuestión? Ok, ¿y el senadora Órdenes? Es que figuran 132 becarios extranjeros. Una beca Chile. Si me pudiera explicar ese dato, muchas gracias. Y el senador Durresti ha pedido el acuerdo de la comisión para que se solicite formalmente el listado de los becarios. ¿Estaría de acuerdo? ¿En qué categoría están cada uno para que, Exacto, sí. en definitiva, que sea el desglose de este cuadro Si 2, cumplieron, digamos, con la quienes están con normativa, beca ¿no? cerrada, quienes están en incumplimiento y también las querellas que el Ministerio ha ejercieron. deducido en contra de quienes están en incumplimiento? Ok, ¿se acuerda? Gracias. Ministra. Ok. Voy a, creo que responderlas todas y la directora me complementa en la medida que se pueda. Efectivamente no estaban solicitados los nombres en el oficio y por eso no los mandamos. Ahora con esto los preparamos y los mandamos. No hay ningún problema. En general la información que se maneja como pública, así que... En los fallos, exacto. Así que podemos generar ese listado. Ahora, despejado de eso, y era parte de la presentación, pero lo voy a explicar en palabras, es que a diferencia de un proyecto Fondesit que dura 3 años, una beca es un proyecto que se mantiene vivo por alrededor de 14 o 16 años. Y eso no es por voluntad del anido del Ministerio, sino que porque así lo determina el decreto. Esto está todo regulado en decreto y para poder modificarlo son los decretos los que hay que cambiarlo. Y ahí tenemos algo de historia con esos decretos que voy a referirme hacia el final. Una persona se gana una beca, que en general puede ser, o no sé si en general, pero muchas veces es de magíster, son 2 años. Luego de eso tiene 1 año de periodo de gracia, van 3. Luego de eso puede postular a la del doctorado y se suma, ya vamos en 7. Después de eso tiene 2 años de gracia, o 1, me corrige la directora. Y después de eso tiene un periodo de retribución que es el doble del tiempo que se asigna a la beca. ¿Estoy en lo correcto? Exacto. Y por lo tanto, efectivamente, hoy día tenemos a muy pocos becarios en incumplimiento y muchas becas que están cerradas y finalizadas porque no ha transcurrido todos los años que se requieren para poder llegar a ese momento. Y lo que se hace durante todo ese periodo, que son 16 años que uno tiene que mantener un registro vivo y que de hecho parte importante de lo que ha trabajado la ANID a lo largo de los años es ir documentando y manteniendo actualizado ese registro, que era algo que no teníamos cuando las becas estaban en ODEPLAN en su minuto y después pasaron al Mineduc. De hecho hay una historia ahí con Contraloría bien importante que gatilló muchas modificaciones de los decretos. Bueno, hoy día se mantiene ese registro y efectivamente somos capaces de decir desde la agencia, estas son las personas, estos son los que están en incumplimiento, esto es lo que les falta para cumplir, esta es la documentación y de hecho yo me atrevería a decir que Becas Chile es de los programas que más ha sido revisado por Contraloría en la NID en los últimos, 4 o 5 años y hasta ahora con buenos resultados en esa evaluación que hace la Contraloría. Entonces, este periodo de tiempo está completamente reglamentado en un decreto y efectivamente lo que esos decretos señalan es que la retribución y lo que se exige por ley es que se encuentren en el territorio nacional. Yo se lo comentaba, senador, el otro día a la salida de la Comisión de Constitución. El ejercicio que se hace es pedir un informe de extranjería o a la PDI, a la PDI de la cantidad de días que esa persona estuvo en Chile en un determinado número de tiempo, porque eso es lo que exige el decreto. Ahora, es insuficiente y de hecho lo que la ANID con el Ministerio han hecho en los últimos años es levantar encuestas y hacer estudios respecto de dónde están los becarios, pero yendo un poco más allá de la función que tiene el decreto respecto al instrumento y sí abordando parte de las tareas que son propias del Ministerio, que es de la generar una política y a raíz de eso, con el nacimiento del Ministerio se empezaron a hacer cada vez más de estos estudios y de estos análisis. Pero hoy día, legalmente, el análisis es de cuántos días una persona está en Chile. Y sería. Eso es la exigencia que tiene el decreto. Exacto, el peor indicador en ciencia.
Ese mismo decreto y todos los procesos que están reglamentados en la NIT también determinan la forma en cómo se hace la evaluación, que también fue objeto de polémica hace muchos años atrás y que se ha corregido, yo diría que con bastantes buenos resultados. El proceso de evaluación es uno que está completamente normado, que supone evaluaciones por grupos expertos. La evaluación no la hace la NIT, sino que se convocan a grupos y esos grupos que son propios de cada área hacen un proceso de evaluación, se genera un ranking y a partir del ranking se hace un corte por financiamiento disponible, respetando niveles de exigencia mínimos. Y ese proceso, el rol que tiene el Estado en este caso es de administrar el proceso, porque hemos hecho el esfuerzo, a raíz de todos los problemas que hubo en el pasado, de eliminar la discrecionalidad del Estado en la entrega de la beca al mínimo posible, que es básicamente gestionar el proceso de evaluación. ¿Significa eso que todos los becarios que reciben becas son personas que... ¿Permite una interrupción? Sí. Ese grupo de expertos que usted señala que colaboran, ¿quiénes son? ¿Son científicos? Y ahí la pregunta bien clara, ministra, ¿no son grupos de interés también que se evalúan entre ellos? Que es algo que nosotros dimos la discusión. Quienes estuvieron en el proceso de gestación del ministerio es precisamente de que no exista un círculo de que yo te evalúo, yo te beco, mi ayudante va a este proceso, no te fiscalizo porque me sigues ayudando en esta situación. Entonces, preguntar quiénes son ese grupo de expertos que usted dice, porque experto suena bien, la palabra explica bien, pero si esos expertos son también partes interesadas o partes beneficiadas con esas becas, es algo que no está funcionando. Y lo último, el Ministerio, corríjame, lleva 5 años, 4 o 5 años. Es un decreto el que modifica eso. Eso es tarea de ustedes, eso no es tarea legislativa, es tarea del propio servicio. Y yo recuerdo, y vamos a pedir las actas, que cuando se generó este ministerio era para que precisamente estas cosas cambiaran. Entonces a mí me parece un poco extraño que usted habla del decreto como si fuera en su facultad. Usted tiene la facultad reglamentaria y de modificación de ese mismo decreto, ni siquiera tiene que pasar por el Parlamento. Entonces, usted me dice, estamos consultando, yo no sé qué tanto hay que consultar, yo lo que le pido es eso, precisión, quiénes son esos grupos de expertos, si no están capturados con los mismos evaluadores y qué modificación o propuesta efectiva está haciendo el Ejecutivo o el Ministerio para modificar ese decreto. Porque yo creo que tenemos el diagnóstico claro, ministra, por su intermedio, que aquí hay o sea, con la creación del Ministerio y la NIT no ha cambiado la discrecionalidad y la opacidad en la asignación de becas. Ministra, les pido por favor que me pidan la palabra para poder permitir que la ministra termine y avanzar. Discrepo en el componente de opacidad, senador. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho la agencia en los últimos, 5 o 6 años de efectivamente incorporar transparencia en los procesos es altísimo y no aspiro a que se queden con mi palabra en eso, sino que la directora puede explicar y pueda acompañar todos los antecedentes que hay respecto de cómo se han formalizado los procesos, incorporado medidas para poder inhabilitarse en caso de que haya conflicto de interés, procesos de revisión por Contraloría regulares, en fin, hay todo un trabajo que se ha hecho que creo que es importante que no pase desapercibido, precisamente en abordar la opacidad no solo respecto de becas, sino que el funcionamiento de CONICIT en su minuto en todos los distintos instrumentos. Y lo digo con conocimiento de causa porque a mí me tocó ser directora de la NIT durante ese proceso y por lo tanto impulsé muchas de esas iniciativas también. Ahora, dicho eso, y voy a tratar de responder las preguntas y voy a abordar lo de los decretos al final. Les pido un poquitito de paciencia para poder hacerme cargo de las preguntas de los demás senadores. Entonces, el proceso de selección está normado. Efectivamente, cuando decimos expertos, son personas del mundo académico. Es como operan los sistemas de evaluación en todos los países del mundo. Aquí no estamos innovando. Y efectivamente se han incorporado mecanismos para que quienes evalúen se inhabiliten del proceso. Y junto con eso, no es una persona la que evalúa la beca, sino que hay comités de procesos de evaluación que también ayudan a eliminar
No solo posibles conflictos de interés, sino que también sesgos, que es algo que se da muy comúnmente en el sistema científico. Es la misma forma en cómo funcionan los procesos de evaluación de todos los instrumentos de la ANID, que es la forma en cómo internacionalmente se evalúan proyectos de investigación también. Junto con eso hay una glosa que al final le voy a pedir a la directora que la explique, que también ayuda en la lógica de entregar transparencia en el proceso de selección. Ahora, ¿significa eso que en el proceso de becas hay, por ejemplo, personas que por nivel socioeconómico podrían pagarse los estudios sin acceder a una beca? Por supuesto que las hay, porque el decreto nada lo impide, y eso quedó establecido y era básicamente en función a mérito y no a otros elementos. ¿Significa eso que tenemos a personas de universidades que se ganan becas que son evaluadas por académicos de esa misma universidad? Puede ocurrir, porque puede que no estén dentro del mismo grupo de evaluación y por lo tanto no se configura la causal de inhabilidad. Existe. Y eso son herramientas, o más bien son procesos propios del sistema de evaluación científico, que se corrigen con distintos mecanismos. En el caso de Fondesit, por ejemplo, hace algunos años se incorporó la evaluación ciega, que era una forma de evitar, dentro del contexto de un proceso de evaluación que tiene que ser por expertos científicos, lo que genera el que seamos una comunidad pequeña también. Pues sí, aquí tenemos que hacernos cargo de que no somos tantos y por lo tanto el administrar un sistema de pocas personas que a su vez tiene que evaluar y que evite los conflictos de interés es una tarea que no es fácil, pero en la que la ANID ha invertido un montón de recursos y tecnología y procesos que la directora puede explicar. Respecto de los recursos, hoy día el programa de becas en general tiene un presupuesto de cerca de 80.000 millones de pesos entre arrastres y becas nuevas. La gran mayoría se va a arrastres porque estas becas se dan por varios años consecutivos y por lo tanto tiene ese componente, y el desglose es que de esos 80.000, 50.000 se entregan para becas en el territorio nacional y 30.000 son para becas en el extranjero, es decir, becas Chile, ¿ya? Con un número que ha ido disminuyendo en los últimos años. Se ha ido disminuyendo la cantidad de nuevas becas, ahora va a seguir existiendo, independiente de que lo disminuyamos mucho, va a seguir existiendo un presupuesto asociado precisamente por los arrastres. Respecto de los decretos en particular, y después al final me voy a referir a la estrategia. Estos decretos, efectivamente, es resorte del Ministerio de Ciencia modificarlos. Durante la administración anterior, donde a mí me tocó ser directora de la ANID, avanzamos en ese proceso al punto de tener una propuesta de borrador de decreto que fue enviada a la Secretaría General de la Presidencia y que no prosperó en su tramitación porque no existió voluntad política en ese minuto. Ese proceso lo retomamos y lo estamos actualizando. Y usted me preguntará, bueno, ¿pero por qué no mandan el mismo? Porque ha pasado desde esa época, pues han transcurrido por lo menos 2 años y medio y esto es un proceso que es dinámico y efectivamente elementos que en ese minuto parecían adecuados para el nivel de madurez de nuestras becas, hoy día, dadas muchas otras conversaciones, lo que está pasando con el royalty y el proceso de descentralización, los anuncios que hizo el presidente a propósito de los fondos estructurales para investigación, cambia el escenario donde se insertan estas becas y por lo tanto estamos hoy día en un proceso de revisión de esos decretos que apuntan esencialmente a 2 ámbitos. El primero es efectivamente el conectarlos mejor con la estrategia y asegurarnos de que el mecanismo no sea solo el chequeo administrativo de si una persona está en Chile, sino que tengan alguna conexión con las necesidades del país o con lo que como país requerimos, ¿verdad? Ministra, perdón que interrumpa, pero de acuerdo a la ley de presupuesto y la glosa respectiva, que es la 18, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo informará la primera semana del mes de octubre a la Comisión de Educación del Senado y a la especial mixta de presupuesto sobre los criterios utilizados para repartir los fondos de las becas de posgrado acorde a áreas de conocimiento y líneas de investigación, plazos de ejecución, beneficios comprendidos, duración de los mismos, el recurso invertido, el número total de beneficiarios, y eso lo fijan ustedes. Entonces, no se entiende que usted diga que hay que cambiar el decreto para tomar esas definiciones. Si son temas que por ley y por glosa presupuestaria, además, deciden ustedes y además debieran informar al Parlamento. Entonces, me causa ruido el que usted me diga que hubo una propuesta de modificación de decreto que quedó ahí, que no se cursó y usted ya es ministra. Ahora, si usted lo hizo como propuesta, usted es ministra y aunque haya pasado el tiempo, no creo que sea tan difícil actualizarlo, más aún cuando tiene la facultad.
para asignar los fondos, no necesita el decreto. Lo que la facultad nos entrega no es en todos los ámbitos, porque el decreto está bastante reglamentado respecto de lo que se puede y lo que no se puede. Dentro de las herramientas que sí tenemos está, por ejemplo, el de definir áreas prioritarias, y es lo que ha explicado que se hicieran las de transformación digital en algún minuto. Este año hicimos unas específicas en el ámbito de seguridad y en el ámbito de inteligencia artificial nuevamente, y es lo que explica ese número que mencionaba la senadora Órdenes, que es bien bajito. Si me dan 3 minutos de paciencia, explico por qué ese 9 y explico también por qué la complejidad del asunto, si no es que le esté sacando... no es que me está haciendo la loca, pero la información se ha dado todos los años. Ministra, yo supongo que el informe del año pasado está. Sí. Por lo tanto, lo podrían hacer llegar. Sí. Y tenemos que esperar al de octubre porque falta... Sí. Pero sería bueno que lo hagan llegar. Por supuesto. ¿Ya? Y para que no se me olvide, en la información que se había pedido por los colegas, que tiene que ser individualizada y agregada respecto de las becas otorgadas con fondos públicos, ¿no es cierto?, que sea de los 7 últimos años con indicación de la universidad a la que pertenece el becario, si es hombre o mujer, cuál es el porcentaje, el área de conocimiento, la producción de papers, si es que existen, en el ámbito de científico o de aplicaciones ingenieriles o su correspondiente a las ciencias sociales, porque no necesariamente son de ingeniería, el porcentaje de becas que corresponde a técnicos o universitarios y el detalle por región para tenerlo, ¿ya? Entonces, la glosa está informada, vamos a remitir la información y esa también. Respecto de la focalización, hace ya, yo me atrevería a decir 4 años, se está incorporando el componente de focalización en Becas Chile. Y eso que a nosotros también nos parece una muy buena idea, y de hecho lo repetimos este año, tiene un impacto que es muy menor. La gente no postula a las becas focalizadas. Eso nos pasó ahora con las becas de seguridad, que es un tema que es de alto interés, donde tenemos pocas capacidades a nivel nacional, donde las becas parecían un muy buen instrumento. Hoy día no hay dónde hacer un doctorado o un magíster en temas de seguridad en Chile, no existe, y por lo tanto mandar a gente a formarse afuera es una muy buena herramienta para generar esas capacidades después en el largo plazo, y las postulaciones fueron muy bajitas. Y eso genera que no sean buenas y que por lo tanto no se adjudiquen. ¿Por qué quiero detenerme ahí un segundo? Porque creo que, y por eso hacía el matiz de que hay que volver a mirarlo, porque cuando uno mira el rol que tienen las becas de doctorado en el extranjero y las becas de doctorado en Chile en el sistema de CTCI, son roles distintos. Si nosotros queremos tener a profesionales para litio, yo desaconsejaría mandar a gente a estudiar afuera para ser profesional de litio, porque entre que se vayan y vuelvan van a pasar, no sé, 4, 5, 6 años, y nosotros necesitamos a los profesionales hoy día, no los necesitamos en 6 años. Cuando miramos el objetivo de política pública que tiene un instrumento como este, hay que mirar el conjunto de herramientas que tenemos en el sistema. Desde que se creó Becas Chile hasta ahora pasamos de, y puede que esté dando mal el primer número, pero de cerca de 80 programas de doctorado a más de 450, ¿verdad? Como Ministerio de Ciencia tenemos que mirar esa realidad y tenemos que poder decir, en Chile tenemos excelentes doctorados en materia de física de partículas, porque tenemos algunos que son muy prestigiosos. No tiene sentido mandar a gente a estudiar física de partículas afuera, porque resulta que se pueden formar de buena manera acá. Sí vale la pena apoyar la internacionalización de esos programas de doctorado, porque eso les permite mantenerse en la frontera del conocimiento. Pero también tengo que poder mirar y decir, no hay dónde estudiar seguridad en Chile. Entonces, ¿cómo formamos a los profesionales que crean los programas de doctorado para estudiar seguridad en Chile? Bueno, vale la pena mandarlos afuera, que se formen y que generen escuelas en distintas universidades acá. Ese tipo de análisis es uno que no estaba presente hace, yo diría, 2, 3 años atrás, que fue en el minuto en que yo misma y con parte de este equipo hicimos una propuesta de modificación del decreto. Y ese análisis, que lo hemos adquirido a propósito de mirar cómo ocurre el proceso de focalización, es lo que estamos incorporando ahora en la modificación de los decretos, y por eso no lo hemos vuelto a reingresar, porque en el fondo ha cambiado el universo de información disponible que tenemos para hacer de esto una buena herramienta de política pública. Respecto del proceso de devolución y qué significa el hacer devolución de la beca, es muy importante hacer el análisis de qué significa aportar al país para una persona que tiene un doctorado, ¿verdad?
Una posible respuesta es lo que yo les menciono, es completar espacios de nuestra oferta académica que no están completos y que por lo tanto necesitamos tener capacidades porque no sabemos cuál va a ser el problema futuro y tenemos que recurrir a alguien. Otra alternativa es poder mantener vínculos internacionales que son muy relevantes para el desarrollo científico. Otra alternativa es incentivar que se inserten en la industria o que se inserten en el sector público también, ¿verdad? Hay un universo de cosas posibles. Ahora, si queremos que esa devolución sea efectiva, tenemos que también asegurarnos de que sea posible. Hoy día, cuando nos sentamos con la industria, y tuve una reunión con la directiva de la SOFOFA hace menos de una semana atrás, nos decían, nosotros no tenemos para absorber a todos los doctores que ustedes están formando. Eso no es un problema del programa de beca, es un problema de los fomentos que estamos poniendo en la industria para que haya I+D en la industria, ¿verdad? Y ahí tenemos que trabajarlo. Cuando vamos al sector público, un investigador que se quiere insertar en el sector público hoy día significa el término de su carrera académica, porque estar 2, 3 años sin hacer publicaciones lo deja totalmente fuera del proceso de investigación y por lo tanto no puede volver a la academia. Eso es un problema, tenemos que trabajar con el servicio civil para encontrar mecanismos de ida y vuelta. Y respecto de cómo nos hacemos cargo de eso, hoy día hay un tema que, de nuevo, en la lógica del sistema, es cómo acreditamos a nuestras universidades. Hoy día la Comisión Nacional de Acreditación le exige a las universidades cierto número de publicaciones en base a los cuales se hacen las acreditaciones de doctorado. Eso efectivamente no es óptimo, lo era hace 5 o 6 años atrás, tenemos que modificarlo también. Entonces, lo que les quiero transmitir, y no sé si lo estoy logrando con efectividad, es que no es posible mirar las becas sin mirarlas en el contexto del sistema de CTCI. Y una vez miradas en ese contexto, es posible transformarlo en un buen instrumento de política pública. Yo comparto con ustedes que no es una buena herramienta, lo comparto, por eso lo quisimos modificar cuando yo estaba en la NID y por eso estamos impulsando desde el Ministerio hoy día un proceso de modificación. Pero es necesario entender cómo modificarlo y no es extremadamente sencillo, porque hay que mirarlo en un contexto global. Hoy día tenemos, por último, y aquí ya me callo, pero tenemos todo el proceso de descentralización en marcha, con el royalty que se va a promulgar ahora en poco tiempo. Los gobernadores van a tener recursos, Esos recursos pueden, por ejemplo, disponibilizarse para financiar becas de doctorado en sus universidades, lo que sería una tremenda noticia, porque nos permite tener en esas regiones donde no hay... Va a depender de la ley de presupuesto y cómo queda asignado para el 2024. Totalmente de acuerdo. Sí. Pero por eso les digo, necesitamos entender esas piezas para saber cómo usar la herramienta. Las becas, y no vamos a esperar 3 años para hacerlo. De hecho, el proceso ya está en curso, hay un compromiso del equipo de aquí a octubre o noviembre tener un primer borrador que va a ser compartido con la comisión y enviarlo este año a modificación. El problema, ministra, es que se va a discutir la ley de presupuesto y ahí se va a discutir cómo se usan los fondos del royalty del 2024. Entonces debiera apurarse porque si no va a llegar placé. Senador Cast. Gracias, presidenta. Yo estoy confundido, ministra, de algunos criterios que he escuchado en la exposición y me gustaría que me ayudara a entenderlos. Si usted me dice que hay 80.000 millones de pesos que se invierten al año, de los cuales 50.000 se invierten en becas en Chile, en nuestro territorio, y 30.000 en el extranjero, yo me pregunto cuál es el criterio para que esa sea la distribución. Porque aquí, ¿para quién es el negocio? ¿Es el negocio para Chile de que enviemos a los mejores estudiantes a la mejor universidad del mundo para que muevan la frontera y hagan ciencia? ¿O estamos simplemente llenando asientos de doctorado en nuestro país, que tal vez no están en la frontera? O sea, si yo me pregunto desde el punto de vista, ¿para qué voy a invertir como país, sabiendo que tenemos recursos escasos, 80.000 millones de pesos? Yo me imagino que si es que vamos a investigar en minería, lo llevaremos a la mejor universidad de minería del mundo. Si voy a investigar de temas medioambientales, lo llevaré a la mejor universidad del mundo en temas medioambientales, para que esa persona vuelva a Chile o se quede afuera y haga investigación en Chile, lo que acabamos de hablar. O para quedarme un polo de investigación en Chile que sea excelencia, pero me está dando la sensación de que no estamos moviendo la frontera y que simplemente estamos con un programa de continuidad donde llenamos asientos y los grandes beneficiados son las universidades nacionales
que hacen programas de doctorado, que yo me pregunto qué impacto tienen en la ciencia de verdad esos programas de doctorado. ¿Hay alguna exigencia para que esos programas de doctorado, por último, se subvencionen al principio, en las primeras 2 generaciones, pero que lleguen a publicaciones de estándar mundial? Porque, perdón que diga, pero esto se supone para mover la frontera. Si no, no tiene sentido económico. Uno puede querer fomentar investigación y por eso esta cosa regional también, cuidado. O sea, en el fondo, lo que queremos, tal vez, si es que estamos, por ejemplo, en Aysén, y Aysén es una potencia de un laboratorio natural impresionante, bueno, tengamos allá un nivel de investigación con pertinencia local que haga que los tipos desde Estados Unidos, Europa, se quieran venir a estudiar a Aysén, porque ahí tenemos una cuestión que realmente es de nivel mundial. No hay que seguir pensando en Chile como si fuésemos una aldea aislada. O sea, hoy día estamos insertos en un mundo y Chile no tiene por qué verse a sí mismo así. Entonces, a mí me da la sensación, y cuando usted me dice, mire, la SOFOFA no tiene cómo absorberlo, bueno, yo no espero que la SOFOFA haga esa pega, yo lo que espero es que nuestros investigadores investiguen sobre la industria nacional independiente de la SOFOFA y que desarrollen sus patentes y que hagan ellos, se junten con emprendedores, que esto converse con la Corfo, que esto converse con, en fin, y con empresas internacionales. O sea, no necesito solamente, me encantaría que las empresas nacionales tuvieran más investigación, pero entonces yo siento que hay como un foco de continuidad de seguir haciendo, y esto no la culpa a usted, el Estado en general es muy bueno para la inercia. Somos buenos, y como Chile cambió desde hace 40 años atrás, cuando probablemente se generaron estos programas y no teníamos nada, era una gran noticia tener un magíster, era una gran noticia tener un doctorado. Hoy día, padre, yo no gastaría esa plata si es que no me retorna a Chile por ningún motivo. Y le exigiría parámetros bien objetivos, y por eso ese decreto, como bien decía aquí un colega, depende de ustedes. Y ahí le quiero pedir una cosa. Como Comisión de Ciencia, Presidenta, deberíamos poder participar de esa conversación antes que hagan el decreto. O sea, como Comisión de Ciencia nos encantaría que nos lleguen, miren, esto es lo que estamos pensando. Y ojalá que nos vengan a presentar cuál es el diseño que tienen de Becas Chile para futuro. Cosa que usted se vaya con el feedback de nosotros, si el día de mañana tenemos que aprobar el presupuesto de la Nación, que es nuestro rol, bueno, nos preguntaron, nos gustó, está bien hecho, tiene los incentivos correctos, le decimos, juegue con su decreto y nosotros aprobaremos los 80.000 millones de pesos el próximo año. Y si no, no. Y si no, ese es nuestro rol. Mejorar las políticas públicas. Y por lo que veo, aquí honestamente, yo no sé cuál es el criterio. O sea, yo habría dicho, mire, ¿sabe que no le vamos a financiar un doctorado a nadie que no pertenezca o que no quede aceptado en las universidades del 5% mejor del mundo? Estará en Chile, y en Chile puede que tengan algunas áreas que sí, pero el criterio debería ser de excelencia. Porque si el tipo no está aceptado en alguna de las 5 mejores universidades del mundo en su área específica, y claro, si en Chile somos secos para la física, perfecto, tal vez tenemos alguna universidad y tal vez el umbral no es 5 y tal vez el 10%. No quiero enamorarme del umbral, pero sí me quiero enamorar de que generemos científicos que puedan hablar de igual a igual con las mejores empresas del mundo, con la mejor tecnología del mundo, y que eso nos traiga a nosotros como país ser una potencia en materia científica, o por lo menos conversar con las potencias en materia científica, con los pocos que tengamos, porque somos un país chico. Esa es mi petición, Presidenta, y muy concreta a la pregunta de la ministra, si es que están disponibles a que nosotros como comisión participemos en ese diseño, porque si no va a llegar el decreto y tal vez no... Estamos con un tema de hora y aquí hay varias cosas que han salido como propuestas. La última es la que pone el senador Casta encima de la mesa. Hay solicitudes de información. Quizás lo que podríamos hacer es citar a una segunda sesión en la que la ministra traiga toda la información que se le ha pedido, que le va a llegar igual formalmente por escrito, y recoger parte de lo que se ha dicho acá, que lo podríamos transformar, me lo plantea el senador Durresti, en un proyecto de acuerdo que nos permita apoyar este ámbito que es tan importante para el país, para que vaya en el sentido que a todos nos interesa. No sé si le parece a la comisión que podamos hacer las dos cosas. Uno, que la ministra se lleve las solicitudes que hemos hecho respecto de información, va a llegarle formalmente por secretaría, y que hagamos una nueva sesión en que pueda venir el detalle. Uno ya más o menos sabe el marco normativo, sabe las facultades, pero creo que es importante bajar y aterrizar esto en concreto, porque si no estamos perdiendo recursos. Chile tiene pocos recursos, no podemos perderlo, y ya lo hemos perdido mucho en las últimas semanas en información que está instalada en la prensa. ¿Les parece? ¿Le parece, ministra? Y ahí puede terminar de exponer la directora en la parte pertinente. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión,
Se levanta.